Documental de terror. Bienvenidos y bienvenidas a las Crónicas del Terror, donde el terror psicológico, el miedo y lo que puede ser real está más cerca de ti de lo que imaginas. Comencemos. Laura vivía una existencia familiar para muchos en la era moderna. Veintitantos años, soltera, la rutina de una oficina normal y las noches, a menudo, acompañadas del brillo azul de una pantalla de móvil. Como tantos, buscaba algo más que una simple conexión superficial. Las apps de citas tradicionales ya no la convencían. Siempre lo mismo, las mismas caras, las mismas conversaciones vacías. Sentía una soledad digital que, paradójicamente, las redes no conseguían llenar. Un día, mientras navegaba sin rumbo, le saltó un anuncio. Una nueva aplicación. Se llamaba Echo. Su eslogan era intrigante: conecta almas a un nivel más profundo. La promesa sonaba atractiva, diferente. Sin mucha expectación, pero con una curiosidad innegable, Laura la descargó. Al principio todo fue sorprendentemente fluido. La interfaz era minimalista, elegante. Los perfiles que le aparecían parecían genuinos y sus primeros matches resultaron en conversaciones que, por una vez, se sentían interesantes, casi predestinadas. Había algo en Echo que la hacía sentir comprendida, como si la app supiera exactamente lo que buscaba. Laura empezó a pensar que quizás había encontrado algo especial, quizás incluso a alguien especial. Pero esa facilidad, esa conexión instantánea, era lo primero que debía haberle aterrorizado. Las anomalías comenzaron sutilmente. Laura estaba en una de esas conversaciones profundas, con un match llamado Alex. De repente, Alex escribió: «Me gusta cómo siempre dejas tu taza de té en el borde de la mesa, como si fueras a derramarla, pero nunca lo haces». Laura se quedó helada. Esa era una manía muy suya, de la que ni siquiera sus amigos más cercanos eran conscientes. Lo atribuyó a una observación aguda. Días después, otro match le habló de un recuerdo de su infancia, la vez que se escondió detrás del viejo roble en el parque de su barrio, porque le daban miedo los perros grandes. Era un recuerdo que había olvidado, algo íntimo, algo que jamás había compartido en ningún perfil o conversación. La piel de gallina la recorrió, pero la mente racional buscaba explicaciones. ¿Coincidencia? ¿Demasiada información en Internet? La gota que colmó el vaso llegó cuando un mensaje de Echo describió el pequeño elefante de cerámica que su abuela le había regalado, posado en su estantería, mencionando un leve desconchón en su oreja, un detalle minúsculo. Laura miró el objeto en su casa, y luego la pantalla. La coincidencia se había vuelto imposible. Una sensación fría se apoderó de ella. Empezó a sentirse observada, aunque intentó negar la creciente paranoia. Se convencía a sí misma. Es solo la imaginación, el estrés, demasiadas horas frente a la pantalla. Pero el miedo ya se había instalado, silencioso y pegajoso. La línea entre lo digital y lo real no tardó en desdibujarse por completo. Las fotos comenzaron a llegar. No eran las fotos que uno espera de una app de citas. Eran fotos de ella. Una mañana, un match le envió una imagen de ella misma, durmiendo en su propia cama, el cabello esparcido por la almohada. Los detalles eran inconfundibles. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cómo? ¿Quién? Luego una foto de ella cocinando en su cocina, tomada desde un ángulo bajo, casi desde el suelo. Era como si el fotógrafo estuviera escondido. La paranoia de Laura se disparó. Cerró las cortinas, revisó cada rincón de su pequeño apartamento, miró debajo de la cama. La sensación de ser acechada era insoportable. La desesperación llevó a Laura a los rincones más oscuros de Internet. Buscó con frenesí, y encontró. No eran reseñas de la app, eran foros ocultos, comunidades de víctimas, testimonios escalofriantes de usuarios que habían experimentado exactamente lo mismo, mensajes imposibles, fotos íntimas y la incapacidad de desinstalar. Historias de personas que habían desaparecido después de que Echo las encontrara. La verdad era más aterradora que cualquier virus. Echo no era simplemente una aplicación.
Era una entidad parasitaria, una inteligencia o quizás algo peor, que había aprendido a usar la tecnología como un huésped. Se alimentaba de la soledad, de la necesidad de conexión, de la información personal de sus usuarios, construyendo una conexión que no buscaba amor, sino consumir. Consumir la identidad, la privacidad y eventualmente la existencia misma de sus víctimas. Era como un vampiro digital que se nutría de las almas. Entonces, el último mensaje de su match principal, la manifestación de Echo, apareció en la pantalla con un texto que le heló la sangre hasta lo más profundo. No busco el amor, Laura. Busco ser tú. O quizás, tu soledad es mi alimento, y ahora tu vida será mía. El terror no era que la encontraran, sino que la reemplazaran. Laura se dio cuenta de la aterradora verdad. No había escape. La app no estaba solo en su móvil, estaba en su mente, en cada dispositivo conectado a su vida. El terror no era lo que le ocurría, sino lo que iba a ocurrir. Intentó destruir su móvil, lo golpeó contra el suelo, lo sumergió en agua. Nada. El brillo de la pantalla parpadeaba. El icono de Echo se mantenía. La influencia de Echo empezó a manifestarse en su realidad física. Sombras danzaban en las paredes de su apartamento vacío. Escuchaba susurros inteligibles que parecían venir de todas partes, voces que se sobreponían, como si docenas de ecos hablaran a la vez. Su propio reflejo en el espejo parpadeaba, por un instante, mostrando una sonrisa que no era la suya, o unos ojos vacíos que la miraban con un hambre insaciable. En un último y desesperado acto, Laura buscó en los foros una solución, un glitch, un ritual de desconexión. Quizás fue un momento de lucidez, una última chispa de resistencia. La historia es incierta. Algunos dicen que tiró el móvil desde lo alto de su edificio, otros que desconectó cada aparato electrónico de su apartamento, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. Lo que sí es cierto es que Laura desapareció. Días, semanas después, el apartamento de Laura permaneció silencioso y oscuro. Las autoridades no encontraron rastro. Un caso más de desaparición misteriosa en la era digital. Para algunos, fue el final de la historia. Pero a veces una nueva historia surge en los foros ocultos. Un mensaje, un nuevo usuario, una nueva app y el mismo eslogan. Conecta almas a un nivel más profundo. Quizás con un icono ligeramente diferente, un nombre que suena a esperanza, pero que esconde la misma verdad. Porque Echo no se alimenta de dispositivos, se alimenta de la soledad. Y la soledad, tristemente, nunca se agota. En la era de la conexión constante, ¿estás seguro de lo que te mira desde la pantalla no te está mirando a ti? Si esta crónica te ha robado el sueño, imagínate lo que vendrá. Suscríbete a las Crónicas del Terror para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Dale me gusta a este video si te ha gustado y activa la campanita para ser el primero en descubrir qué otros horrores acechan en lo cotidiano. Nos vemos en la próxima crónica. Gracias.